Saludamos a todos los hermanos y amigos que ya están en conexión, conectados con nosotros, a todos los hermanos, a la iglesia online en esta mañana. Yo le puse el título a este mensaje: el peligro de la distracción. ¿Saben ustedes que Satanás, el diablo y todo el infierno van a trabajar para poder evadir de la salvación? ¿Y cuál sería la ganancia? Uno se pregunta, ¿cuál sería la ganancia del diablo, del enemigo, del infierno, si ellos ya tienen asegurada la condenación? Por hacer maldad no van a ser salvos. Entonces, ¿por qué se ensaña contra la humanidad y fundamentalmente contra los hijos de Dios? Porque el orgullo que tiene Satanás y los demonios de poder destruir la creación de Dios a los hijos de Dios, le produce orgullo a ellos de hacer esas maldades, ¿verdad? Entonces en este tiempo están buscando la forma de poder llevar más cantidad de almas en el infierno a la condenación con ellos. Porque la palabra de Dios dice que al final del tiempo, cuando ya el juicio final, Satanás será lanzado al lago de fuego, donde es la muerte segunda, y también las almas que no tienen, que no han sido inscritos en el libro de la vida, ¿verdad? Ese lago de fuego y azufre fue preparado solamente para al diablo, a los ángeles caídos por la desobediencia, ¿verdad? No fue para el hombre y la mujer. Pero en cuanto han endurecido, se han rebelado también la humanidad contra Dios y no quieren tener nada con Dios, entonces también el ser humano va a ser también destinado a ese lugar. Aquellas personas que no corrigen su vida, no enderezan sus caminos, no se ponen en la vereda de Dios. ¿Se entiende o no? Entonces, mis amados hermanos, en este tiempo el diablo va a hacer la mil forma de poder distraer a la humanidad, sabiendo a través de las señales del tiempo que estamos en tiempo decisivo y final, que nos restan minutos en el tiempo espiritual, ¿verdad? Sabiendo que aún los científicos están adelantando el reloj del tiempo final. Ustedes sabían que hay un reloj que los científicos tienen, que es la destrucción de esta tierra, y eso ya se adelantó varias veces y nos quedan solamente segundos aquí en la tierra. Entonces el diablo se va a ensañar fuertemente para poder estirar a la humanidad y fundamentalmente a los hijos de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser sobrio y velar, ¿verdad? ¿Qué significa ser sobrio, hermano? Estar cuerdo, estar pendiente, velar. Pero es lo que más cuesta. La mayoría de los hijos de Dios en este tiempo, incluyendo consiervos, hermanos, está con los pies para arriba, prendiendo sus 56 pulgadas allí, hermanos, confabulándose también con el mundo. Ustedes saben que entrando en un tema, hay muchos pastores que dicen, ¿digo o no digo? ¿Me copio o no me copio de lo que dicen los otros pastores? ¿Digo o no digo? ¿Verdad? En este tiempo, hermano, me voy a meter en un terreno donde tal vez a muchos no les va a agradar, y es el tema del mundial, del fútbol. Y muchos pensarán que eso es deporte, que no tiene nada que ver, que entonces el Hijo de Dios no puede mirar deporte, no puede participar. Pero saben ustedes que hace rato que eso, por ejemplo, ya deja de ser un deporte. Más bien salga a caminar, a correr, mejor deporte sería que eso. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, esto es un negocio donde los organizadores tienen amistad con el diablo y el infierno y hacen rituales. Y ustedes han visto en la apertura cómo se hizo esos rituales, hermanos amados, y que muchos hijos de Dios están metidos también. ¿Por qué? Porque son copartícipes, participan con Satanás y todos los demonios allí en ese ritual, en todo lo que tiene que ver con este mundial. Hello.
¿Están acá? ¿Sí o no? ¿Han hecho rituales ellos? ¿Y cuántos hermanos de los clubes o del equipo de una nación, de los dirigentes, habrán hecho pactos con Satanás para poder ganar y avanzar, verdad? Y hasta de última tener la copa. ¿Se entiende o no? ¿Cuánta sangre inocente y de niños en un altar satánico habrán derramado, hermanos? Y uno cuando comienza a meterse allí y con toda la euforia y todas las emociones y están esperando que entre ese gol para gritar, está siendo partícipe. En lugar de agarrar la Biblia, buscar de Dios, orar y pedir misericordia, ya que nos quedan finales del tiempo. Silencio rotundo en esta mañana. En el auditorio. Lucas capítulo 12. ¿Qué dice la audiencia del otro lado? Lucas capítulo 12, versículo 35. ¿Sabe cómo dice el título de este capítulo? El siervo vigilante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejante al hombre que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue llame y le abra enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Qué dice ahí? 37. Bienaventurados aquellos que están participando en el mundial. No. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando y orando. Halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, aunque tardara un poco, está diciendo en otras palabras. Y aunque venga a la tercera vigilia y los haya así, bienaventurados son aquellos siervos. Examinate un poquito esta mañana. Pero sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. No estaría metido en las cosas seculares del mundo, en otras palabras, ¿verdad? Vosotros pues, iglesia morada de Dios y la iglesia que está a través de las redes sociales, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis el Hijo del Hombre vendrá. Yo que a usted le doy un aplauso fuerte al Señor en esta mañana por su palabra. Por su palabra, dale un aplauso al Señor o a ti las palmas. Honra la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Tomen asiento los que han reverenciado. Gracias. Hermanos amados, el diablo va a tratar de distraer a la humanidad y tal vez hasta que suene un poco religioso. Tal vez alguno va a pensar, lo que pasa es que al pastor no le interesa el deporte. Digan lo que digan, hermanos amados, pero hay una realidad. Está la consagración, alinearse en Dios, o estar, hermanos, de participar con el mundo y ser copartícipe. ¿Están aquí? Amén. Hermanos amados, debemos prepararnos,
de tal manera que cuando venga la segunda vigilia o cuando venga la tercera vigilia nos haya haciendo así, preparándonos, dice la palabra de Dios, porque vamos a sentarnos en su presencia y vamos a gozar de la eternidad con Él. Pero cuántos padres de familias en este tiempo están involucrando, hermanos, están llevando a la adoración a Satanás a través de estos deportes. En lugar de inculcarles santidad, en lugar de inculcarles, hermanos amados, consagración, pureza, esos niños están pervirtiendo su mente pensando, hermanos amados, que esto no pasa nada, que a nadie le afecta. Tal vez muchos de las redes sociales ya están yendo porque piensan que esto es meramente pensamiento natural y de uno. ¿Están aquí, iglesia? Vamos, Lucas 13, un capítulo más una hoja más del otro lado. Capítulo 13, o si no va a estar en la pantalla, versículo 24. ¿Lo tienen? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Hasta cuándo dijimos? Hasta el 28. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido, hemos bebido, en vuestra plaza enseñaste. En nuestra plaza enseñaste. Pero os dirá que no sé de dónde sois, apartado de mí, porque vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Hay un peligro latente, hermanos, y siento por aquellos que enseñan que la salvación no se va a perder, que no se pierde, que una vez que uno acepta al Señor, la palabra de Dios dice, y hay versículos también para aquellos, ¿verdad? Que en la palabra de Dios dice que todos somos salvos, por gracia soy salvo, no por obra. Ciertamente es así. La salvación el Señor nos dio, nos regaló, es un regalo inmerecido. Nadie merecemos la salvación, pero hay una diferencia: al que el Señor nos da la salvación gratuitamente, y nuestra responsabilidad es cuidar esa salvación. No me quiero meter en el terreno, no soy un ministro que quiere disentir o que quiere discutir esas cosas, pero es importante que cada uno de ustedes sepan que la salvación, hermanos, se cuida con temor y temblor, dice la palabra de Dios. En vanos serían esos versículos y tendríamos que sacar de la palabra de Dios si eso no fuese así, ¿verdad? Entonces, en este tiempo, el factor número uno del enemigo que está haciendo, hermano, es distraer a la humanidad, desviar del enfoque. Hermanos amados, ocúpate de no desviarte del enfoque de tu salvación, que nada ni nadie quite, porque, hermano, está cerca y va a ser sorprendido este mundo. Mi hermano amado va a ser sorprendido por el sonar de las trompetas. Desaparecerán, se está confabulando, se está preparando para que digan el mundo entero, los medios de comunicación, el sistema religioso comience a decir que cientos de personas, la lacra de la sociedad, y que esto y que lo otro han sido llevados por los alienígenas. La pregunta en esta mañana: ¿estás preparado para no desenfocarte?
¿Estás preparado para no ser distraído? ¿O tenés un plan B para cuando escuches por los medios masivos de comunicación que cientos y Dios quiera que sean miles de personas cristianas evangélicas de esta tierra han desaparecido de la humanidad, de la tierra? Yo creo que en ese caso uno tiene que tener un plan B. Si no piensa consagrar su vida, si no piensa llevar su vida, hermanos, a rendir y a morir delante de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice bien clarito: el que quiere seguirme, el que quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, ¿qué tiene que hacer? Tome su cruz cada día. Mi cruz es pesada, pastor. Tome igual, tome su cruz cada día y sígueme, dice Jesús. Hermano, el morir es morir cada día para nosotros, nuestro ego, nuestro yo, nuestro cualquier placer, cualquier comodidad, morir para agradar a nuestro Dios. Pero eso no queremos hacer. No queremos morir. Queremos, hermano, aparentar a esta sociedad. Y nada te va a dar la sociedad del mundo. No puede, hermanos amados, no puede darte nada. Pero sabes que hay una promesa para ti. Dios te quiere dar todo el universo. Amado mío, te va a decir en aquel día: por cuanto fuiste fiel en la tierra, por cuanto te negaste, por cuanto tomaste tu cruz todos los días, esto es tu reino. Entra en el gozo de tu Señor. Batí las palmas al Señor en esta mañana. Hermano, me convence esos aplausos para Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Esto es, hermano, esto es especial tesoro lo que estás escuchando. Porque no vengo a motivar tu mente, decirte vas a prosperar, vas a ser bendecido. La bendición vendrá, detrás tuyo andará. Si primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, hermano, de aquí a allá te va a venir la bendición. Ocúpate de mis cosas. Ocupa consagrarte. Consagrar tu familia. Consagrar tus hijos. A aquellos niños pequeños. Consagrar. En lugar de mirar el mundial, llevar la palabra de Dios. Enseñarle la santidad. El temor a Dios. Y vas a ver, hermanos, que la paga de Dios vendrá sobre tu vida. Aleluya. Está entrando en calentarse. Acá los hermanos, les cuento a la audiencia eso. Los hermanos se están levantando un poco. Muchos no quisieron dejar, hermanos, la calefacción en su casa, la cama hoy. Pero a pesar de todo, ustedes han puesto sus pies en tierra y han venido. Aleluya. Hermanos, Dios nos manda que seamos atalaya. ¿Cuál es el trabajo del atalaya, hermanos? Le voy a pedir que me ponga en Ezequiel 33. El atalaya es subir a una altura para poder salvaguardar la ciudad. Era el trabajo en Israel, en Jerusalén, de una atalaya. Toda la responsabilidad estaba sobre esa persona, hermanos amados, que se le daba el poder de subir en esa torre, en esa altura, para poder observar a distancia el peligro a la ciudad. ¿Qué dice Ezequiel? Vino a mí palabra de Jehová diciendo: porque puse mi terror en la tierra de los vivientes, también Faraón y toda su multitud yacerán entre los incircuncisos, en los muertos a espada, dice Jehová el Señor. El atalaya, hermano, no sé si me confundí haber puesto esto, pero justamente quiero hablar del atalaya en este.
¿cuánto dijimos que es? Ezequiel 33. Gloria a Jesús. Bueno, no importa, ustedes saben esa palabra. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Ustedes pueden leer todo el capítulo en su casa, Ezequiel 33. Pero acá nos está diciendo que esa persona tiene la responsabilidad, es mi responsabilidad en esta mañana, a cientos de personas. Yo sé que a través de TikTok hay muchas personas que se han quedado allí y hay muchos que se fueron, pero hay muchos en las redes sociales, y es mi obligación en esta mañana de ser una atalaya y decirles que hay un peligro latente, y el peligro es de que el enemigo está poniendo distracción a este mundo para que cientos y miles, inclusive los niños. ¿Por qué los niños, hermano? Porque la palabra de Dios dice que sin santidad, sin pureza, ahí entra cualquier, hermano, edad, no heredarán el reino de Dios y sus justicias. Pero la responsabilidad, usted como padre en su casa, eres el atalaya. Yo como pastor de una iglesia, sea muchos miembros, pocos miembros, soy el atalaya. Usted como ministro de Dios es el atalaya para decirle a este mundo que se guarden, porque viene un peligro latente. Puede sonar en cualquier momento esa trompeta, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hello. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, decía el apóstol Pablo, ocupado de vuestra salvación. ¿Cómo? ¿Cómo hay que ocuparse? Con temor y temblor. Hermanos amados, cuando uno teme de verdad, cuando hay un temor, algo te asusta, comienza a temblar. El cuerpo produce una reacción. Hermanos amados, cuando uno se asusta grande, ¿verdad? ¿Nunca le pasó? Pierde hasta la sensibilidad del cuerpo. ¿Sabían ustedes? ¿Sabían ustedes que pierde la sensibilidad? Hace poco un pastor amigo tuvo un accidente en la moto, le cayó encima la moto, hermano, de otra persona, chocó, y sabe que vino, él se subió nuevamente rápidamente porque estaba en vía pública, y le ayudaron, le levantaron la moto, salió de ahí, agarró su moto, arrancó y se fue, y no tenía dolor en ese momento, pero era por la adrenalina, la reacción del cuerpo, perdió la sensibilidad. Después, cuando ya se iba relajando, empezó a sentir, hermanos amados, que le dolía la pierna. Después, cuando llegó a casa, era impresionante el dolor, y revisó, filmó, me mostró a mí, mostró a los compañeros. Hermanos amados, había una quemadura impresionante y él no se había dado cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir? La adrenalina, el susto, el impacto, hermanos, hace perder al cuerpo la sensibilidad. ¿Qué nos dice acá? ¿Cómo tenemos que cuidar? Con temor y temblor. Hermanos amados, el temblor es el temblor es la ausencia de la paz de otra manera, ¿verdad? ¿Cómo hay que cuidar? Entonces, con temor y temblor. El temor que viene de parte de Dios. Amén.
Entonces, ¿por qué estaría escrito este verso? Hermanos, si la salvación con tan solamente decir Señor Jesús te acepto y ya te anota en el libro de la vida y nunca más se pierde, ¿por qué diría la palabra de Dios que hay que cuidar la salvación con temor y temblor? Hebreos capítulo 2. El autor de este libro también recomienda, mi amado hermano, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Cómo entra, hermanos, la fe? ¿Cómo uno cree en Dios? Por la audición, por lo auditivo. Y dice acá: por tanto es necesario que con más diligencia. ¿Qué es diligencia? Hermanos, es antónimo sería, ¿verdad? En contra de lo que es diligencia. Antónimo es la palabra, ¿verdad? Es en contra, o sea, lo contrario que es diligencia. Negligencia, digo. La negligencia es despreocuparse, ser negligente. Pero en este caso el escritor dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos... En estos días me resbalé y casi me caí. Parece que el enemigo me había empujado y hoy me pasó de vuelta. Eso significa deslizarse. Hemos oído, no sea que nos deslicemos. Uno se puede deslizar, uno puede desenfocarse, uno puede salir. El diablo y el infierno en este tiempo está procurando que se enjabone tus pies y se deslice, que sea resbaladizo en la fe. Con más diligencia atender lo que hemos oído. Una iglesia que perdió el norte en este tiempo. Hay hermanos ministros que se ponen... No quiero meter en este tema. Ay, porque me preocupa, hermanos, ver los ministros, las iglesias, pastores, hermanos, que están fanatizados. Y no procura su salvación. Grande va a ser la sorpresa. Y estamos tan cerca. Estamos tan cerca. Por último, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo va a boxear con Dios. Se constituye enemigo de Dios. Yo creo que podés tener de enemigo a cualquiera. El enemigo número uno a nuestra alma es Satanás y sus demonios. Pero ser enemigo de Dios no te aconsejo. Pero fácilmente uno puede ser enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque se constituye amigo del mundo. Practican, hermano, es coheredero con el mundo. Practica lo que el mundo hace. Y yo sé que vivimos en este mundo, no estamos en una burbuja, pero aún así, hermano, podés mantener tu santidad. La santidad significa, hermanos amados, apartarse para Dios, consagrar tu mente, alma, espíritu, cuerpo, todo lo que sea. Hermano, eso significa santidad. Ahí, en tu habitación privada, cuando estás solo, cuando estás sola, cuando nadie está, allí consagra tu mente, allí deposita tu mente en el Señor, allí tenés comunión con Dios. Cuando estás viajando en
en un bus, cuando estás manejando en la carretera, cuando estás en una ciudad, cuando estás en el campo, solo o sola, allí tiene que haber la santidad, allí tiene que haber consagración. Porque, hermano, porque cuando suene la trompeta y vas a volar, viene el ángel, te levanta, o el Espíritu Santo, no sé cómo será, pero vas a estar allí en las nubes y el Señor te va a abrazar y te va a llevar a la boda del Cordero y te vas a escapar de esta gran tribulación que nunca hubo en la historia, que jamás habrá después. ¿Están seguros? Viene una gran tribulación cual nunca se ha visto en la historia, donde no habrá alimentos, donde, hermanos, habrá pestilencia, maldiciones. ¿Ustedes creen que no habrá esa bacteria come carne? Que comienza a comer la carne de las personas sin poder, sin tener un alivio, un medicamento. Usted pensará, hermanos, que no se va a activar el botón rojo en el mundo, donde la tierra será envenenada y no habrá árboles frutales, no habrá alimentos, no habrá nada, hermanos amados, y la gente tiene que cavar tierra para poder encontrar una lombriz para alimentarse. ¿Por qué, hermanos amados, uno se va? ¿Por qué tiene que ser diligente, o sea, negligente, mejor dicho? Porque uno no procura, hermanos amados, siendo que la salvación es una gracia inmerecida. El Señor nos dio siendo malos, sin merecedores. Él se fue en esa cruz a derramar la última gota de su sangre. Ustedes creerán, la iglesia cree que eso no fue nada, que ya pasó, que el tiempo se olvidó. No, mis amados hermanos, ese fue un sacrificio que el Hijo de Dios, por amor de tal manera amó Dios al mundo, que ha dejado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Derramó hasta la última gota de su sangre para poder darte una corona de salvación. ¿Por qué despreciar? ¿Por qué despreciar esa corona, ese regalo que el Señor te pagó con un precio que nadie podía pagar? La condena era segura. Nadie podía redimir a la humanidad. El Padre miró a la tierra y no hallando uno solo bueno, le dijo a su Hijo: eres tú. Heme aquí, Señor. Yo iré. Pero a la hora de la verdad, Él casi pensó, hermano, y dijo: Padre, si puede, quita de mí esta copa. Jesús era 100% Dios, pero también 100% humano. Había miedo, temor también en su alma. Hermanos, sabía lo que iba a pasar. Y Él dijo: Padre, si puede, quita de mí esta copa. Camino al monte, al Calvario, hermano, Él dice que dejando a sus siervos, a sus discípulos, allí cayó postrados. Y allí le clamó a Dios. Y mientras le estaba clamando a Dios, los vasos sanguíneos comenzaron a romperse, o el vaso sanguíneo, y comenzó a brotar como sudor de sangre. Porque, hermano, era tanta la presión mental que Jesús tenía, porque sabía lo que le estaba esperando. Tampoco se tiene a ese sacrificio. Tampoco, hermanos amados, el que dice ser hijo de Dios lo tiene este sacrificio.
subió a orar. Y cuando regresó, su iglesia, su amada, que eran los discípulos que habían quedado allí, con la boca abierta, durmiendo y roncando, Jesús los reprendió y le dijo: ustedes no se dan cuenta la hora que estamos viviendo. No han podido velar, orar, aunque sea una hora conmigo. Decepcionado Jesús, abandonado se sintió por su entorno, por su iglesia. Subió nuevamente. Se fue a clamar. Él pensó que su palabra iba a conmover a su iglesia, pero fue en vano, porque cuando regresó, la iglesia del Señor Jesucristo estaba más fuertemente roncando. ¿Qué le dijo el Señor? Sigan así. El tiempo se ha acabado. La hora ha llegado. Urramacatarama catarabacaya. Urrabacatarama jarabaquitarabajaya. Yo digo que alguno habrá dicho, ya, a lo mejor el pastor tiene una palabra de bendición, una palabra de avance, de conquista. Voy a ir a escuchar. El Señor permitió que escuchara esta palabra en esta media mañana. Urrabacatarama kutaramahaya. Me hubiera gustado que todos los miembros hubieran estado, pero la distracción del frío lo dejó a muchos en la casa. Algunos dirán: no, pero está en las redes sociales. 3 minutos nos pueden ver, hermanos, porque pasa de uno a otro, la oferta es grande. Ya su corazón se ha endurecido. Jamás va a haber un hambre para quedarse 45 minutos a mirar la prédica del pastor. Muy difícil. Pero acá obligatoriamente escuchan. ¿Sí o no? Sean sinceros. Le descubrí a la distancia sin... Aleluya. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí en esta mañana. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. El peligro de la distracción. Hoy has escuchado esta palabra y ya no depende de la atalaya, depende de ti, de cuidar tu salvación. Aunque yo sé que lo sabes, pero siempre es necesario que alguien te recuerde. Con temor y temblor, decía Filipenses. Vamos a habilitar este lugar. Vamos a clamar a Dios en esta mañana, aún con la audiencia que se han quedado en TikTok, en Facebook, redes sociales. Vamos a orar junto con ustedes. Vamos a pedir al Señor que pueda enviar una pasión por buscar su presencia. Voy a estar pidiendo también al hermano Jonathan. Vamos a orar juntos como solíamos hacer antes. Orábamos un rato cada uno y Dios derramaba su bendición.